Bueno, vamos a empezar con otro tema de lo que viene siendo la clínica de oftalmología, y este tema se llama cristalino. Entonces, el cristalino es un lente biconvexo que va a estar colocado en el segmento anterior del ojo. Es transparente, va a ser incoloro, flexible y va a ser avascular. Va a estar situado en el segmento anterior del globo ocular, por detrás del iris y el humor acuoso, y delante de lo que viene siendo el humor vítreo. Entonces va a estar colocado en lo que viene siendo la parte más anterior de lo que es el cuerpo ciliar, y que sería a nivel de lo que es la pars dilatata. Entonces, debido a la ausencia de vasos sanguíneos en el interior del cristalino, la nutrición del cristalino depende principalmente del intercambio con el humor acuoso. Se le llama cristalino porque es transparente, es por donde se va primordialmente a refractar lo que viene siendo el estímulo luminoso, y que debe de llegar a lo que viene siendo las células fotorreceptoras de la retina. El espesor del cristalino va a variar. Por lo regular, ese espesor es entre 3 a 4.5 milímetros, y su diámetro va a ser de 9 milímetros. Ese espesor del cristalino va a variar con lo que viene siendo el músculo ciliar, que va a formar el ligamento suspensor del cristalino. El ligamento suspensor del cristalino, que se origina a nivel del cuerpo ciliar, va a hacer que el cristalino esté colocado en una posición normal, que es la habitual en la mayor parte de los pacientes. Y cuando ese cristalino no está colocado en esa posición normal, vamos a tener alguna patología que se conoce como ectopia del cristalino. Y esa ectopia de cristalino a veces nos Amanecer. puede dar una patología que se ¿Ya conoce mejor? como subluxación, cuando el cristalino se desvía un poco, o Ujú, luxación, cuando el cristalino se sale completamente Parecería de su lugar. de lo mismo Entonces, el cansado. propósito principal del cristalino es enfocar los objetos a diferentes distancias. Ese enfoque de los objetos a diferentes distancias se realiza mediante el aumento o la disminución de la curvatura del cristalino, y que se va a hacer por medio del músculo ciliar. Y el músculo ciliar a este nivel del cristalino pues va a estar formado por el ligamento suspensor del cristalino. Entonces, ese enfoque de las imágenes a diferentes distancias, y que se realiza de manera automática, nosotros lo conocemos como acomodación. O también otra definición de acomodación viene siendo el incremento del poder dióptrico del ojo, y que ese poder dióptrico del ojo pues puede variar en diferentes dioptrías, y que nos permite enfocar objetos a diferentes distancias, lo que viene siendo la agudeza visual central, tanto para lejos como para cercas. Ese fenómeno de acomodación, por lo regular, casi siempre se va a perder a la edad de los 40 años. Entonces, pierde ese defecto de acomodación, y ya el cristalino en un momento dado pierde ese tipo de acomodación, y el paciente no va a distinguir a veces los objetos a distancias cercanas. Y eso nosotros lo conocemos
como presbicia o vista cansada. Y aquí tenemos unas imágenes en donde se observa cómo está colocado el cristalino. El cristalino pues va a tener una parte anterior, una parte posterior y va a tener un ecuador. Entonces este cristalino pues va a estar sostenido por lo que viene siendo el ligamento de zinc. Este ligamento se va a insertar a nivel del cuerpo ciliar, que va a ser la parte intermedia de lo que es la uvia. Entonces este cristalino se va a estar sostenido por el cuerpo ciliar en sus 360 grados de este lente biconvexo. Estas serían las funciones del cristalino: enfocar los rayos de luz para realizar el fenómeno de refracción. Entonces, este fenómeno de refracción hace que el estímulo luminoso, cuando un ojo tiene un diámetro anteroposterior normal, pues ese estímulo debe llegar a las células fotorreceptoras de la retina. Por medio de la fototransducción se va a originar el fenómeno de ver en la región occipital del cerebro. Entonces va a enfocar objetos a diferentes distancias. Y ese enfoque de objetos a diferentes distancias se va a realizar con el fenómeno de acomodación. En ocasiones, cuando el ligamento suspensor o el músculo ciliar se relaja, pues en ocasiones va a originar que el paciente pueda distinguir objetos a diferentes distancias. Entonces, este cristalino, en un momento dado, por ese efecto de acomodación, se puede aplanar o se puede elongar, haciendo que el estímulo luminoso llegue exactamente a las células fotorreceptoras de la retina. Entonces va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de nuestras actividades diarias. Y ya cuando la persona pasa por arriba de los 40 años, ese fenómeno de acomodación se pierde y en ocasiones al paciente se le tienen que brindar ayudas, como sería la receta de lentes para visión cercana. O en un momento dado, si el paciente tiene también mala visión para lejos y mala visión para cercas, se le van a mandar lentes bifocales para que de esa manera pueda enfocar objetos a diferentes distancias. Y que en una persona normal, pues casi siempre ese fenómeno se va a realizar desde que uno nace hasta los 40 años de edad. El cristalino pues va a estar formado por diferentes elementos. Estos elementos sería lo que es una cápsula, un núcleo y una corteza. La cápsula sería como la envoltura del cristalino. Esa cápsula, dependiendo de dónde nosotros la lleguemos a localizar, sería una cápsula anterior y una cápsula posterior. La cápsula anterior pues va a ser la que va a estar muy cerca de lo que viene siendo la parte posterior de lo que es el iris. Y la cápsula posterior pues va a estar en íntima relación con lo que viene siendo el humor vítreo. Vamos a tener una corteza que forma la mayor parte del cristalino y vamos a tener un núcleo. Entonces, estas serían las partes que van a formar el cristalino. Y el cristalino va a estar sostenido en su lugar por el músculo ciliar. Y aquí el músculo ciliar pues va a formar el ligamento suspensor del cristalino, que va a tener una posición determinada y en ocasiones cuando ese cristalino no está en esa posición normal, vamos a tener una ectopia del cristalino, que puede estar parcialmente
desviado o totalmente desviado y fuera de su posición normal. Y que nosotros a veces vamos a utilizar los términos de subluxación o luxación de cristalino. El cristalino, pues la mayor parte va a estar formada por agua, un 65%, y otro 35% va a estar formado por proteínas. Este cristalino, cuando en ocasiones se llega a opacar, se va a formar lo que nosotros conocemos como catarata. Y actualmente la cirugía de catarata consiste en quitar la mayor parte del contenido del cristalino. Lo único que se va a dejar va a ser lo que es la cápsula posterior. Y aquí donde se quita la mayor parte del cristalino, nosotros vamos a colocar un lente intraocular que va a estar alojado en esta estructura. Cuando ya se quita el cristalino, se va a llamar una bolsa capsular y va a servir para que ahí se pueda alojar el lente intraocular, que es el lente intraocular, por lo regular casi siempre es un lente intraocular de cámara posterior, porque va a estar sobre todo localizado a nivel de lo que viene siendo la cámara posterior del globo ocular. Entonces, este cristalino, aparte de estar formado por en su mayor parte por agua y por proteínas, va a tener un alto contenido de potasio, va a tener también ácido ascórbico, glutatión en forma oxidada y reducida, y que de esta manera pues va a cumplir sus funciones normales este lente biconvexo. Entonces, en ocasiones cuando nosotros nos estamos refiriendo al cristalino, vamos a utilizar varios términos. Entonces, cuando el cristalino es normal, vamos a utilizar que es un cristalino que no está opaco, que está completamente transparente y en su posición normal. Vamos a utilizar el término de faco. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos un paciente normal, le podemos referirnos a que el paciente es un paciente, tiene un cristalino normal y sería un paciente faco. El término de faco es un prefijo que indica que es perteneciente o relativo al cristalino y que debe tener su transparencia normal. Otro término que también vamos a utilizar de manera frecuente va a ser el término de afáquico o afaquia. Entonces, el término de afáquico significa que el globo ocular se le ha extraído el cristalino con fines quirúrgicos. Ese cristalino ya va a estar opaco, o sea, va a tener una catarata. Y que esa catarata puede ser provocada, pues muchas veces ya por la edad, o a veces también puede ser provocada por algún accidente o alguna enfermedad metabólica como la diabetes, que en ocasiones cuando son pacientes descompensados, presenta de manera más frecuente una catarata diabética. Entonces, cuando nosotros quitamos el cristalino por un procedimiento quirúrgico, pues sería un paciente áfaco o un paciente afáquico. Vamos a utilizar también otro término. Este término es el de pseudoafaquia. Entonces, cuando nosotros utilizamos la pseudoafaquia, es cuando el cristalino que está opaco se sustituye por un lente intraocular. Ese lente intraocular, a veces utilizamos el término de LIO, lente intraocular, y que se va a colocar después de que al paciente se le quita ese cristalino opaco y que se va a colocar en lo que viene siendo la bolsa capsular. Cuando ese lente va en la cámara
posterior, o si va en la cámara anterior, se llama un lente intraocular de cámara anterior. Entonces, cuando nosotros utilizamos el término de pseudoafaquia, pues es un paciente que está operado de catarata y que tiene un lente dentro del ojo. Ese lente se llama lente intraocular y se abrevia a manera de lío. Ese lente puede estar colocado a nivel ya sea de la cámara posterior y que no se va a visualizar de manera normal. A veces lo vamos a visualizar solamente con la exploración con la lámpara de hendidura. O si es un lente de cámara anterior, a veces lo podemos visualizar en la imagen de abajo, en donde ese lente va a estar colocado por delante de lo que viene siendo el iris. Lente intraocular de cámara posterior, pues va a estar colocado detrás del iris. Y como el iris pues va a tener una pequeña abertura, a veces no se puede visualizar de manera adecuada. La manera de visualizarlo sería en estos casos poner una gota de midriático para que la pupila se dilate y de esa manera, si ese paciente tiene el antecedente de una cirugía de catarata, nosotros lo podemos poner en evidencia al estar explorando al paciente. A veces cuando nosotros al paciente lo sentamos en la lámpara de hendidura y dirigimos nuestra luz al segmento anterior, podemos visualizar de manera casi inmediata que ese paciente probablemente fue sometido a algún abordaje quirúrgico. Y ese paciente en ese caso sería un paciente pseudoáfaco, que nos indica que trae un lente intraocular. A veces también vamos a utilizar otro término que se llama la ectopia de cristalino. Y esa ectopia de cristalino va a ser cuando el cristalino está desplazado de su posición normal, que no está colocado de manera normal, en donde la parte central de ese lente biconvexo va a estar a nivel del área de la pupila. Entonces, cuando tenemos una ectopia del cristalino, podemos tener una subluxación en que se pudiera ver la periferia del cristalino, cómo está colocado por detrás de la pupila. O si ese cristalino se salió de su lugar, vamos a tener una luxación del cristalino. Y ese cristalino luxado quiere decir que ya se desprendió del ligamento suspensor del cristalino. Puede estar ya sea a nivel de cámara anterior o puede estar en lo que viene siendo el segmento posterior. Va a estar nadando allá en lo que viene siendo el fondo del ojo. Va a estar a nivel del polo o segmento posterior y va a estar nadando ahí a nivel del cuerpo vítreo. Entonces son términos que vamos a utilizar de manera frecuente cuando nosotros nos estamos refiriendo al cristalino, ¿verdad? Entonces, FACO sería un cristalino normal y que la mayor parte de nosotros, pues, somos pacientes FACOS, porque tenemos un cristalino transparente y que está cumpliendo su función normal. Si ese cristalino se opaca y que a veces impide el paso de los rayos de luz hacia el polo posterior, pues ese cristalino se debe de retirar, que está opaco, y se debe colocar un lente intraocular, y que ese lente intraocular pues va a cumplir las funciones de ese lente biconvexo natural que sería el cristalino. Vamos a mencionar la patología de cristalino. La patología más frecuente de cristalino pues es la opacidad. La opacidad y que nosotros vamos a encasillar con el término de catarata. Entonces, esta opacidad se puede presentar en las tres estructuras que forman el cristalino, como serían las opacidades capsulares, opacidades corticales o a veces opacidades nucleares. También otras patologías del cristalino pues serían
cuando tenemos alguna ectopia del cristalino, y que en ocasiones sería a veces una subluxación del cristalino, como sería en la imagen inferior, en la parte izquierda inferior, ahí tenemos un cristalino que está medio, que está subluxado y que se ve una parte del ecuador a ese nivel. O en ocasiones, si ya no se ve el cristalino, y que el paciente, nosotros al estarlo observando, pues vamos a tener una luxación y el cristalino pudiera estar ya sea a nivel de cámara anterior o pudiera estar a nivel de lo que es el polo posterior. Vamos a tener también anomalías en la forma del cristalino, en donde el cristalino, ese lente biconvexo, no está de manera normal y pueden haber alteraciones y que en un momento dado vamos a tener patologías como sería el lenticono, y la microesferoafaquia y aparte la microfaquia, cuando un cristalino tiene un diámetro pequeño. Entonces, estas serían las anomalías en la forma del cristalino. Entonces, el lenticono va a ser una especie de un cristalino como si fuera en forma de cono, que sería diferente a lo que nosotros, sobre todo cuando se forma un queratocono a nivel de la córnea. En el caso del cristalino sería un lenticono. Y ese lenticono en ocasiones se puede dividir en un lenticono anterior, cuando ese cono se hace a nivel de la cápsula anterior, o lenticono posterior, cuando se hace a nivel de la cápsula posterior del cristalino. Y que este lenticono, ya sea anterior o posterior, se puede asociar a diferentes síndromes, como el síndrome de Alport, en donde una característica de este síndrome, aparte del lenticono, pues el paciente va a tener nefritis, va a tener hematuria y va a padecer de sordera. Vamos a tener una microafaquia, en donde el cristalino va a ser pequeño, va a tener no el diámetro normal de 9 milímetros, sino va a estar reducido de tamaño. Y esta microafaquia se puede asociar a a diferentes síndromes o a otro tipo de patologías, como quizás sería el síndrome de Lowe, que va a cursar con retraso mental, enanismo, glaucoma infantil y nistagmus. El nistagmus es un movimiento involuntario de la motilidad del globo ocular, o sea, cuando el paciente tiene nistagmus, al paciente como que le bailan los ojitos. Puede ser un movimiento horizontal que se llama nistagmus horizontal, en que los ojos se mueven de manera horizontal, ya sea para la derecha o para la izquierda, de manera rápida. Podemos tener el nistagmus vertical, donde ese movimiento se presenta hacia arriba o hacia abajo, con esos movimientos del globo ocular que nosotros los podemos poner en evidencia cuando estamos haciendo la exploración del paciente. En el caso de la microesferoafaquia, pues va a ser también un cristalino pequeño y que va a tener unas alteraciones a nivel ya sea de la cápsula anterior o de la cápsula posterior, y que se puede asociar a diferentes síndromes, como sería el síndrome de Marfan o en ocasiones también el síndrome de Well-Marchesani, en donde este síndrome pues va a cursar con enanismo, glaucoma, musculatura desarrollada a nivel de manos y los pacientes se van a caracterizar por tener unos pies en lo que viene siendo. Entonces, estas serían las anomalías en la forma y que son extremadamente raras.
probablemente a nivel de la esfera ocular, esto nosotros lo vemos muy de manera ocasional. A nivel de medicina general, pues se vería menos prevalente, ¿verdad? Entonces, esta sería lo que viene siendo el lenticono en la imagen de arriba. Vamos a tener un lenticono en donde vamos a tener una protrusión en forma de cono, ya sea de la cápsula anterior o de la cápsula posterior. En este caso sería una protrusión de lo que viene siendo la cápsula posterior, que está en la parte, en la parte posterior del cristalino y que va a estar en íntima relación con lo que viene siendo el humor vítreo. Y vamos a tener lo que viene siendo la microesferofagia, en donde el cristalino va a tener un diámetro pequeño y va a ser un cristalino esférico, no va a tener esa forma biconvexa. Entonces esa forma esférica pues va a aumentar el poder refractivo del paciente y le puede originar defectos refractivos como sería una miopía. Entonces, esa microesferofagia puede ser causada por el desarrollo defectuoso de las fibras lenticulares del cristalino y se va a asociar, como ya les había comentado, a diferentes síndromes. Entonces, es una patología extremadamente rara y a veces nosotros los podemos ver de manera ocasional. En estos casos, pues al paciente se le debe dilatar la pupila con gotas midriáticas para poner en evidencia estas alteraciones del cristalino. Vamos a mencionar primordialmente la patología más prevalente del cristalino, que viene siendo la catarata, que son opacidades en las diferentes estructuras del cristalino. Aquí, por lo regular, en esta imagen vamos a tener una catarata total, en donde ya hay alteración de prácticamente todas las estructuras del cristalino, en donde puede estar comprometida desde lo que viene siendo la cápsula, la corteza y el núcleo. La referencia más antigua de catarata está registrada a nivel del código de Hammurabi, allá por el año de 2250 antes de Cristo, y que era un documento legal en esa civilización y que era administrada por ese rey babilónico que se llamaba Hammurabi. Entonces, este código de Hammurabi tenía ciertas leyes y una de esas leyes o de esos artículos hacía mucha referencia a la medicina, en donde el cirujano que realizaba alguna cirugía de catarata y que a veces esas cirugías de catarata era entrar por el limbo esclerocorneal, tratar de resecar el ligamento suspensor del cristalino para que el cristalino se fuera hacia la parte posterior del globo ocular. Eso era la cirugía que en ese tiempo se hacía de catarata. Entonces, en el caso de la medicina, había esa ley, ¿verdad?, en que hacía referencia que el cirujano que cuando con algún instrumental, ¿eh?, que casi siempre era de bronce, quitara esa catarata, ¿eh?, entonces, y que hubiera complicaciones, el médico pues sería condenado amputándole la mano, ¿verdad? Entonces esas eran leyes sobre todo muy severas y muy estrictas. Entonces no hay más referencias en relación a esa catarata, ¿verdad?
el término de catarata, pues es un término que viene también de la antigüedad y que por lo regular ese origen de la catarata más o menos es a nivel de lo que viene siendo eh, los primeros 100 años de nuestra época actual. En esa época se manejaban el término de los humores. Esos humores era primordialmente la bilis negra, la bilis amarilla, lo que sería primordialmente la sangre y lo que vendría siendo otro tipo de humor. Eran primordialmente 4 humores. Era una especie de como de humor parecido a lo que vendría siendo el suero. Entonces, el término de catarata, los filósofos e historiadores de aquella época creían que esos humores se formaban a nivel del cerebro y que esos humores iban fluyendo por el cerebro. Y a veces cuando esos humores, primordialmente quizá lo que era la sangre o ese humor líquido muy parecido al suero, se desparramaban, originaban una especie de cascada que en ocasiones se filtraba desde la parte superior del cerebro entre lo que vendría siendo la córnea y lo que vendría siendo el iris, y que desde ahí se acuñó ese término de catarata. Entonces, el término de catarata es cuando nosotros tenemos alguna opacidad del cristalino. Esa opacidad puede ser en ocasiones incipiente, en ocasiones puede ser leve o en ocasiones puede ser sobre todo muy manifiesta. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna opacidad del cristalino, vamos a utilizar siempre el término de catarata. Entonces, la catarata pues, se va a originar por diferentes alteraciones metabólicas, en donde va a haber una disminución en la captación del oxígeno. Va a haber un aumento inicial del contenido de agua y que eso en ocasiones se presenta de manera muy frecuente en aquellas cataratas que se originan por lo que viene siendo la diabetes. Va a haber un aumento de estos iones como sería el sodio y el calcio. Va a disminuir el potasio, el ácido ascórbico y también las proteínas y no va a haber glutatión. Entonces eso va a originar que se presenten esas opacidades en las diferentes estructuras del cristalino y que esas opacidades cuando son incipientes pudieran no originar en ocasiones manifestaciones del paciente. En ocasiones cuando esas opacidades se presentan a nivel del área de la pupila, es cuando el paciente pudiera ya presentar en ocasiones pequeños síntomas, como pudiera ser quizá alguna disminución en lo que viene siendo la agudeza visual. Entonces las cataratas vamos a tener diferentes clasificaciones. Entonces las clasificaciones que nosotros las podemos utilizar, en ocasiones utilizamos de manera más frecuente la clasificación etiológica o a veces también utilizamos también la clasificación dependiendo de qué estructura esté comprometida. Entonces, en el caso de la clasificación etiológica, esta las divide en una catarata senil o una catarata que se conoce también como relacionada con la edad y que por lo regular se va a presentar por arriba de los 50 o los 60 años. Vamos a tener las cataratas traumáticas. Van a ser originadas debido a algún traumatismo. Vamos a tener las cataratas tóxicas.
Las cataratas metabólicas pues serían primordialmente las originadas por alguna enfermedad metabólica en nuestro organismo. Vamos a tener cataratas secundarias. Estas cataratas secundarias se van a originar primordialmente cuando a veces nosotros quitamos la catarata y que a veces se llega a opacar una cápsula que nosotros dejamos, que sería la cápsula posterior. En ese caso vamos a utilizar el término de cataratas secundarias. Vamos a tener en la clasificación etiológica algunas cataratas que se asocian a diversos síndromes, como quizás sería el síndrome de Down, el síndrome de Marfan, diversos síndromes que van a originar este tipo de clasificación. Dependiendo de la afectación de la zona que se afecte, pues sería una clasificación que nosotros pudiéramos clasificarla como la clasificación anatómica, y que esta clasificación vamos a utilizar el término de cataratas nucleares. Se opaca el núcleo, las cataratas capsulares, cuando a veces se opaca ya sea la cápsula anterior o la cápsula posterior. Las cápsulas subcapsulares son pequeñas membranitas que están adyacentes a lo que viene siendo la cápsula ya sea anterior o posterior, y que serían las cataratas subcapsulares anteriores o posteriores, y serían las cataratas corticales. Estas serían a veces las clasificaciones que utilizamos de manera más frecuente, pero también utilizamos otro tipo de clasificación. Estas según van a ser el desarrollo de la catarata. Entonces, a veces la catarata puede ser muy pequeña y a veces vamos a tener cataratas inmaduras que a veces van empezando, o cataratas que a veces van evolucionando a través quizá de los meses o de los años, o cataratas que en un momento dado son metabólicas o son traumáticas y que debido al antecedente, pues estas cataratas se pueden a veces opacar en el transcurso de pocos meses, que van a ser cataratas que van a tener una evolución muy rápida. Vamos a tener las cataratas maduras, cuando esas cataratas ya están completamente opacas y que el estímulo luminoso pues no va a poder pasar para llegar a las células fotorreceptoras de la retina, y el paciente pues va a tener una ceguera mientras tenga ahí la catarata. Vamos a tener cataratas que se pasan de ser maduras, y que vamos a tener cataratas hipermaduras o a veces cataratas morganianas, en donde estas cataratas morganianas, la corteza se licúa y el núcleo por su peso, casi siempre se va a dirigir por gravedad hacia la parte inferior de este lente biconvexo, que va a estar opaco. En la última clasificación, que a veces también la llegamos a utilizar, toma en cuenta la edad de aparición de las cataratas congénitas, cuando ya el pacientito ya nace con la catarata, y que nosotros al hacer a veces el test o el estudio de Brunner, pues podemos hallar una leucocoria o podemos hallar una pupila blanca. Entonces ya sería una catarata congénita. Las cataratas adquiridas, que se van a adquirir después del nacimiento, que se pueden adquirir en la edad a veces preescolar, en la época escolar, en la adolescencia o en la etapa adulta o en la etapa de la senectud, pues serían estas cataratas adquiridas, que serían las cataratas infantiles, en preescolares y escolares, juveniles en pacientes adolescentes. En el caso de las preseniles serían
las cataratas del adulto, que por lo regular casi siempre serían de los 20 hasta antes de los 50 años. Y las cataratas seniles o las cataratas relacionadas con la edad y que por lo regular se van a presentar cuando los pacientes pasan por arriba de los 50, 60 o 70 años. Entonces, estas serían las clasificaciones que vamos a utilizar cuando nosotros nos refiramos a algún paciente que tiene alguna catarata, pues desde un momento lo vamos a encasillar. En el caso actualmente, las cataratas que nosotros más frecuentemente manejamos serían las cataratas seniles o las cataratas relacionadas con la edad y que por lo regular pues son cataratas que se van a deber al envejecimiento que van a tener estos pacientes. Por lo regular casi siempre este tipo de cataratas que nosotros manejamos son cataratas en evolución, que a veces no son cataratas muy maduras, pero que a veces pueden estar colocados en el eje de la visión y que al paciente le van a originar una disminución muy importante de la agudeza. Entonces, la mayor parte de estas cataratas que nosotros manejamos casi siempre son corticales o en ocasiones también serían cataratas nucleares en donde el núcleo se puede afectar de manera muy importante. Entonces vamos a mencionar, bueno, aquí tenemos lo que es la clasificación en cuanto al tiempo en que se pueden diagnosticar estas cataratas. En el caso de estas, pues serían las cataratas congénitas que se pueden presentar desde antes del nacimiento y las cataratas adquiridas, que prácticamente pues van a ser estas. La senil, que va a ser la más prevalente, la presenil antes de los 50 años de edad, traumática casi siempre algún trauma con algún objeto romo, algún objeto importante, cataratas originadas por fármacos. El fármaco que más frecuente puede originar este tipo de cataratas serían lo que viene siendo los corticoides, administrados por diferentes vías, como sería la vía oral o vía sistémica, la vía sobre todo local o tópica, ¿verdad? Que se puede aplicar durante mucho tiempo y que puede originar este tipo de catarata adquirida que va a ser por fármacos. Y la catarata secundaria. Eso quiere decir que un paciente pudo haber sido sometido a alguna cirugía de catarata. Posteriormente se llega a veces a opacar la cápsula posterior, entonces sería una catarata secundaria. Entonces, estos serían los síntomas que va a referir un paciente que tiene una catarata. Va a referir deslumbramiento o en ocasiones también halos de colores. Y ese deslumbramiento o también la percepción de halos de colores a veces se presenta de manera más frecuente cuando el paciente va manejando y sobre todo en la noche. Entonces hace que tenga ese deslumbramiento, que tenga esos halos de colores y que en ocasiones no pueda manejar de manera adecuada. Asociado a esto, pues el paciente va a tener una visión borrosa. Una visión borrosa primordialmente cuando las opacidades se presentan en el área de la pupila, en el cristalino, en el área donde está la pupila y que se llega a opacar esa parte, pues el paciente va a tener una disminución de la agudeza visual. El paciente pudiera referir miodesopsias o moscas volantes, o que los americanos conocen como flotadores. Pudiéramos tener alteración en la percepción de los colores y a veces el paciente pudiera distinguir más de 2 o 3 o 4 imágenes que nosotros lo vamos a
encasillar con el término de poliopia. A veces se llega a utilizar el término de diplopia, cuando el paciente ve dos imágenes. Entonces, en estos casos, cuando el paciente tiene alguna catarata, vamos a utilizar este término, poliopa, en que el paciente puede ver más de 3, 4 o 5 imágenes. Entonces, la catarata es sobre todo la principal patología que nos puede originar una ceguera reversible, porque cuando se quita esta catarata, el paciente va a recuperar la visión como la tenía cuando ese cristalino era normal. Estos serían los signos que nosotros vamos a descubrir en un paciente que tiene catarata. Aquí tenemos una catarata madura o hipermadura, en donde ya está completamente opaca tanto la corteza como el núcleo. Lo único transparente que aquí pudiera verse sería lo que es la cápsula anterior y lo que sería la cápsula posterior. Aquí nada más nosotros pudiéramos observar lo que sería la cápsula anterior. Y eso lo observaríamos en esta imagen donde hacemos un corte de la lámpara de hendidura y en la parte, sobre todo por detrás de la córnea, vamos a tener la cámara anterior e inmediatamente vamos a tener la cápsula anterior y lo que sería después la corteza y lo que sería el núcleo. Vamos a tener alteraciones en el reflejo rojo. Si a este paciente nosotros le hacemos una oftalmoscopía directa, ese reflejo rojo va a estar ausente. No vamos a tener nada de reflejo. Vamos a tener un reflejo negro, no vamos a ver nada de lo que viene siendo ese reflejo que va a ser originado por la coroides. Entonces vamos a tener ausencia de ese reflejo y que nos va a dar pues una pupila blanca o que nosotros conocemos como leucocoria. Entonces la reducción de la agudeza visual pues va a depender de la opacidad de las diferentes estructuras de que está formada el cristalino. Si estas opacidades son muy evidentes, pues esa agudeza visual, el paciente nada más va a distinguir bulto. Si las opacidades son muy incipientes, el paciente pudiera tener agudezas visuales que pueden ser factibles con llevar una vida común y corriente, en donde la agudeza visual pudiera estar un poco disminuida y que a veces esa agudeza visual no se llega a corregir con lo que viene siendo lente. Entonces, dentro de las cataratas, vamos a mencionar en primer lugar la catarata más frecuente, que viene siendo la catarata senil o la catarata relacionada con la edad. Es una catarata que se va a presentar por arriba de los 50 o los 60 años. Se menciona que esta catarata se presenta aproximadamente en el 50% de los pacientes que pasan por arriba de los 60 o 70 años de edad. Y esa prevalencia se va a incrementar a medida que los pacientes tienen más años. La prevalencia probablemente sea el 100% cuando el paciente pasa de los 80 años de edad. Entonces, en ese caso, pues ya tendríamos una catarata senil o una catarata relacionada con la edad y que el paciente para rehabilitarlo, pues debemos sobre todo operarlo. Entonces, la catarata senil, dependiendo de la estructura del cristalino que esté afectada, se pudiera presentar una catarata capsular. Una catarata capsular que pudiera comprometer a veces la cápsula anterior
o la cápsula posterior. O también pudiera haber una variante, una catarata subcapsular anterior y a veces una catarata subcapsular posterior. Vamos a tener una catarata nuclear cuando ya la catarata, cuando se afecta el núcleo, y que en un momento dado, pues aquí lo podemos poner en evidencia, en donde el núcleo está en la parte inferior y la corteza está en la parte superior. Entonces, de esta forma, pues nosotros pues, con la exploración podemos poner en evidencia a qué nivel se encuentran estas opacidades. Y dependiendo de esas opacidades, pues nosotros haríamos una clasificación anatómica. Entonces, esta sería la catarata senil o la catarata relacionada con la edad, y que a veces también se llega a utilizar otro tipo de clasificación y que se hace de manera más frecuente a nivel de la especialidad o a nivel de los que se dedican a este apartado de la oftalmología. En ocasiones cuando hay una subespecialidad en donde se entrenan exclusivamente para operar cirugía de cataratas. Y esta especialidad se conoce como segmento anterior. Entonces, a veces a estos cirujanos oftalmológicos se les llama segmentólogos. Y son cirujanos que prácticamente se dedican a operar pura cirugía de catarata. Entonces, la catarata pues va a tener una alta prevalencia. Y aquí en México, pues la prevalencia es muy alta porque tenemos muchas personas que pasan por arriba de los 50 o 60 años de edad. Y a nivel mundial, pues a nivel de la esfera ocular es la patología más frecuente, la catarata. Se menciona que con todos los oftalmólogos que hay a nivel mundial, no se darían abasto para operar todos esos pacientes que tienen catarata y que en estos casos serían primordialmente cataratas seniles o cataratas relacionadas con la edad. Entonces, en el caso de esta clasificación, pues vamos a tener la clasificación anatómica o morfológica, y dependiendo del grado de desarrollo sería esta clasificación en donde nos indica el grado de madurez de la catarata, en donde vamos a tener una catarata inmadura que a veces comienza. Esta catarata inmadura, a veces los americanos la clasifican como cataratas California, porque son cataratas muy pequeñitas y que en ocasiones estos pacientes los convencen para que operen de cirugía de catarata. Vamos a tener también las cataratas maduras, las cataratas que se pasan de maduras, que serían las cataratas hipermaduras y morganianas, en donde el paciente pues va a distinguir nada más bultos. En el caso de la clasificación anatómica o morfológica, vamos a tener las cataratas capsulares, subcapsulares, las nucleares. Alguna variedad sería una catarata que conocemos como el árbol de Navidad y que en ocasiones puede tener opacidades pequeñas en diferentes estructuras del cristalino, como sería a veces el núcleo, la corteza, o a veces a nivel también de lo que viene siendo la cápsula anterior o a nivel de la cápsula posterior. Entonces, mencionaremos algunas variedades de lo que vienen siendo las cataratas seniles o las cataratas relacionadas con la edad. Entonces, vamos a tener en primer lugar la catarata senil subcapsular anterior. Como su nombre lo indica, se va a encontrar opaca la cápsula anterior del cristalino y va a ser asociada a alguna metaplasia fibrosa del epitelio del cristalino. Entonces, al hacer el corte
con nuestra lámpara de hendidura, vamos a ver esas opacidades que van a estar a nivel de lo que es la cápsula anterior del cristalino. Entonces aquí tenemos un corte sagital en donde en la parte más anterior vamos a tener lo que viene siendo la córnea. Después vamos a tener la cámara anterior e inmediatamente en lo que viene siendo la luz que viene siendo más tenue, vamos a tener lo que es la cápsula anterior del cristal. Entonces catarata subcapsular anterior, pues la manera de quitarla sería hacer una capsulorhexis anterior, en donde se va a quitar esa cápsula que se ha opacado, y también se va a quitar lo que viene siendo la corteza y lo que viene siendo el núcleo. Vamos a tener también las cataratas subcapsulares posteriores. En este caso, lo que se va a opacar va a ser tanto la cápsula posterior como la pequeña membranita que está adyacente a la cápsula posterior del cristalino, que sería la subcapsular posterior. Y entonces la manera de ponerlo en evidencia sería con un corte de la lámpara de hendidura, en donde esa opacidad exclusivamente va a estar a nivel de la cápsula posterior. Y a veces para poder revisarla de manera adecuada es dilatando al paciente o colocándole una gota de midriático cicloplégico. Y entonces en este caso, pues la forma de esta catarata subcapsular posterior, pues va a ser un aspecto en forma de vacuolas. Va a tener así un aspecto como si fuera una forma granular o parecido a una placa que está alterada y en donde se van a presentar cierto número de vacuolas que nosotros sobre todo podemos distinguir con la magnificación de la lámpara de hendidura y haciendo un corte en esa hendidura. Estas cataratas pues van a originar una disminución muy importante de la agudeza visual, porque van a impedir que el estímulo luminoso atraviese de manera adecuada lo que viene siendo esa cápsula y esa subcápsula en la parte posterior del cristalino. Y en esos casos, pues son pacientes candidatos para el abordaje de una cirugía de catarata. Pues con esto terminamos la